historias que enseñan, eso es lo mejor. Riendo y aprendiendo, el tiempo se va. Un espacio único que siempre brillará. Buenas noches, gracias por estar compartiendo este espacio entre ellas con una gran compañera que es Cristi, pero con la mejor invitada para abrir esta nueva temporada, Heidi Villa, licenciada psicóloga, que nos presta el tiempo de su persona y también de su grupo, de su contención, psicología y psicoterapia clínica aquí en Ciudad Juárez. Al final del programa haremos los contactos y pues Heidi, Cristina, y pues somos 3 contra el mundo, pero con todo el amor, con un tema realmente difícil. A mí me encantaría, Cristi, que me dijeras, que nos recordaras cuál es el tema de esta noche. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, soy Cristi en esta nueva temporada de Entre Ellas. Bienvenida a nuestra psicóloga Heidi, que hoy nos va a orientar con el tema de cómo abordar con un menor la pérdida de sus padres o un familiar cercano. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, un placer de estar aquí con ustedes. Bien. Creo que se pierde un poquito el audio, pero bueno, pues bueno, qué bueno que como siempre tenemos una guía y una orientación de los temas que son, normalmente son temas delicados, que a veces son, algunos pueden ser incómodos, algunos puede ser que no estemos documentados, pero por eso tenemos siempre de la mano de los expertos, en esta ocasión por la psicóloga Heidi. ¿Cómo ves, Laurita? A mí me encanta Heidi, o sea, me encanta porque conozco un poco de su trayectoria, de su calidad moral, de lo que viene siendo la importancia de la familia, de los valores para ella. Y entonces eso como para mí ya es mi homie, ya es mi cuaderno de doble raya. Y el hecho de que a veces el Internet y diferentes plataformas nos hacen jugadas, no quiere decir que vayamos a perder la atención de este importante tema. ¿Por qué? Porque Heidi está aquí y estoy verificando que sí, todos los controles están abiertos para ella. Y si no logra ella conectarse o la agregamos más adelante, entonces Cristi, tú y yo vamos a hablar ya del duelo, de que nuestra invitada no estaba aquí de forma cuestiones de destino. Técnicos. Ajá, pero si seguimos hablando del tema No sin antes recordarles, Lauris, perdón que te interrumpa, que acuérdense que tenemos el chat en el cual pueden, aparte de mandar sus saluditos, alguna pregunta, alguna duda que tú tengas, o alguna experiencia o cosa que quieras compartir en cuanto al tema, porque pues es algo en lo que nos podemos identificar muchos, en especial cuando cuando nos pasaron el tema, Lauris, fue tal vez nunca, no he hablado así como que en un podcast o en algo público, porque yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 9 años y mi hermanito tenía 7. Entonces fue una cosa así como que empecé a rebuscar en esta película del tiempo, cosas que se me fueron perdiendo, qué es lo que me conllevó a un duelo que tal vez inclusive si tú no lo canalizaste de una forma directa y segura por salud mental, le puedes llevar toda la vida, y eso me ha pasado a mí, ¿eh? Y fíjate que afortunadamente ya está aquí Heidi, la doctora licenciada en psicología, Heidi Villa, y la tenemos en primer plano, Heidi, porque eres muy importante para Sincronizados, para Entre Ellas,
con todos Clave. los conocimientos. Ningún invitado aquí está nada más porque sí, sino porque tiene una trayectoria, algo que enseñar entre ellas. Heidi, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordar ante un menor la pérdida de alguien muy amado para ese menor o ese adolescente? Les decía que emoción hablar de estos temas que son bien importantes, que ahorita ya se ha ido rompiendo el tabú de hablar de ellos y que ahorita ya tenemos como más apertura. Los mismos niños ya empiezan a reconocer que tienen ansiedad, que tienen tristeza, que tienen ciertas cuestiones que no es la normalidad, ¿no? Entonces, cómo abordamos este tema con los menores? Fíjense que es un tema en donde nosotros visualizar que un niño es diferente a un adulto. Su nivel de procesamiento hacia la muerte es diferente del adulto, del adolescente y sobre todo del adulto en las diferentes etapas de la vida. Conforme hemos avanzado, hemos tenido experiencias en las cuales pues nos damos cuenta de que cómo hemos abordado este duelo, ¿no? Mencionabas sobre el tema de que yo he vivido este duelo y lo mencionábamos ahorita, pueden llegar a ser temas tabú. ¿Cómo abordamos a un niño? Primero que nada, entran como estas ideas familiares. No llores, está dormido, está acostado. Se fue de viaje, doctora. Se fue de viaje, que prácticamente infunden una serie de cosas porque el niño, si ve a la mamá llorando, si ve a los abuelos, si ve al que hay algo diferente, pero no recibe la información adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante mencionar? Sí, hay este proceso de muerte, pero mencionárselo de tal forma que él vaya entendiendo de acuerdo con su edad. Por ejemplo, la primera vez que nosotros tuvimos este concepto de muerte, si yo les pusiera el ejercicio con el que todos, cuando estamos hablando de duelos o de tanatología, te dicen, y algunos tuvimos a la mascota que se nos murió, tuvimos al cambio de vecindario que tuvimos, que es un duelo también, hablando de duelos, que ya no vimos al tío que visitábamos, a los abuelos. Entonces, todo esto nos va haciendo una idea sobre la muerte. Hay papás que tratan como de decir que no me vea llorando, que me vea que me vea que estoy bien para que pueda estar tranquilo también en donde tenemos que ser genuinos, decir, sabes que me duele muchísimo la pérdida, me duele muchísimo la muerte, porque en la muerte ya no te puedes mover, ya no puedes respirar, ya no puedes tener esto que tú y yo tenemos ahorita, ¿no? Esto es así tal cual, se le empieza a decir a los niños para que el niño no pueda tener como esta idea de que puede regresar. Entonces, o sea, el niño, si le decimos el mensaje de se pone todo el tiempo, se va a poner todo el tiempo en la puerta, en la ventana, esperando al ser amado y no va a llegar, esa es la verdad, ¿no? Sí. ¿Y qué es más cruel? O sea, tratar de ocultarlo o decir la verdad. Yo creo que pues voto por la verdad, y los niños entienden, bueno, los adultos, niños, adolescentes, adultos, tenemos que entenderlo, no es si lo entendemos o no, es que sí sale de nuestro ser saber que esa persona que tanto amamos ya no va a estar con nosotros, independientemente de que haya sido una relación fallida o como es el tema de hoy, ya la voluntad de Dios. Exacto.
Es cierto, doctora, es cierto lo que usted está diciendo, en experiencia propia, ¿verdad? Es más fácil si si tú te lo comunicas con un lenguaje claro, sencillo, eh, apropiado para nuestra edad, obviamente, a los que pasamos esto, y a veces inclusive hasta buscar un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque en mi experiencia fue, bueno, aquí se cruzan un poco las ideologías de cada familia, de cada entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi parte son católicos y me acuerdo que nos llevaron a una oficina de mi abuelo donde buscaron donde hubiera todos los santos, ¿verdad? Entonces ahí, porque no nos llevaron a decir, bueno, vamos a la recámara de su mamá, bueno, vamos a la sala, no, o sea, buscaron un entorno para ellos, a su ideología que creían adecuado para decirnos a mi hermano y a mí, que teníamos 9 y 7 años. Entonces nos dijeron, es que, ¿sabes qué? Casi el clásico de Dios, o sea, necesitaba un ángel y pues se llevó a tu mamá. Entonces yo me acuerdo que como era más grande, fue así como que, no entiendo, o sea, directamente fui yo quien les dijo, mi mamá se murió. Y fue cuando ya me dijeron así como que no encontraban qué. Y a raíz de ese tiempo, pues obviamente fue algo pues muy doloroso que pasó el tiempo, pero algo que usted dice es de que, ¿qué pasa si no eres claro, si no eres conciso y en decir, la muerte es la muerte y ahí terminó? Pero entonces pues, se cruzan esas ideologías que vuelvo a mencionar, que por ejemplo, en nuestra ideología de nuestra religión católica, inclusive hay una parte donde dice, y vendrá Jesús a resucitar a vivos y muertos y su reino ya no tendrá fin. Entonces a mí me inculcaron tanto, eso se me arraigó tanto, inclusive lo escuchaba en cada rosario durante el novenario, y yo solita, cuando me lo dijeron, bueno, pero tu mamá va a vivir por siempre, yo solita arraigué eso en mí, de que, o sea, aquí está la clave y esto, mi mamá va a venir, o sea, va a venir porque ahí dice que va a resucitar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin, o sea, solamente tengo que esperar. Y crecí y eso fue mi esperanza, o sea, yo me guardé en eso y un día se lo platico a mi esposo, se lo platico y él me quedó viendo con una cara como que no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Me dice, ¿es en serio que tú crees eso? O sea, fue así como que me sentí como, estás loca o no puedo creer, o sea, es ridículo que sigas esto. No sé cómo sentir, inclusive hasta me sentí como juzgada. Me sentí en todo, no sé qué sentimiento experimenté, fue como si se me rompió esa burbuja. Eso es cierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos para aterrizar esas ideas? Pueden haber, bueno, lo normal en un duelo son de 6 a 12 meses, que pasamos por estas etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que son las que más escuchamos o las que tenemos como muy ya aprendidas, ¿no? La negación, la ira, el shock, la depresión y finalmente la aceptación. Pero en alguna de las clases yo escuchaba que esto puede ser un bucle. Esto no es que sea ahora empiezo con negación, que voy avanzando y luego me puedo regresar a esta negociación, oye, o esta depresión o este enojo, porque a veces nos enojamos y luego es como, no llores, no te enojes. Ahorita que mencionabas, ¿no? La figura de cómo las figuras familiares entran. Yo le compartía al inicio que yo tuve la pérdida de mi abuelo hace un mes, en abril, ya hace un rato, hace 2, 3 meses, ¿no? Mi abuelo que fallecer. Entonces, aún así, con todo esto, en la ciudad de Chihuahua, sigue siendo como muy, muy radical el tema de no llores, aguántate, no llores, sé fuerte, pero igual, o sea, oye, no, es que yo necesito afrontar esta emoción y claro, aún y cuando tienes toda esta información y que lo vas manejando de cierto cual sentimos,
si nos tocamos y nos apachurramos, duele, y si sentimos en nuestro corazón la pérdida, la ausencia, pues claro que duele, ¿no? Haciendo estos recordatorios de las personas, por ejemplo, de mamá, de abuelo, de hijo, inclusive de hija, son memorias, son recuerdos que claro que al momento de pensarlo, pues da esa sensación de conexión y de repente pues nos da la emoción, ¿no? Es de que, híjola, pues ya no voy a poder esto, yo ya no voy a poder tener esto, ya no voy a poder platicar esto. Entonces, es una parte importante porque son cuestiones que se quedan inconclusas y normalmente los seres humanos por Gestalt tendemos a cerrar, a hacer cierres, pero pues bueno, luego viene esta acomodación de información, este acomodamiento, y dices, bueno, o sea, en el momento no tuve a lo mejor las herramientas o los recursos, o no lo hablé. Ritual del novenario, ¿no? O sea, por eso esto rezo, porque pues porque me da un tiempo para ir acomodando la idea, para ir asimilando la pérdida. Sí, en lo que, no minimizar los sentimientos, ¿verdad, doctora? Es lo que, el decir, oye, esa necesitas para el duelo, a permitirles expresar. Muchas veces el familiar, el entorno, pues te quieren crear como una barrera de protección, ¿verdad? De que no quieres sufrir. Y sobre todo lo que usted dice, no llores, no esto, o sea, confunden el estoicismo, que es cómo tener la serenidad o cómo canalizar el control de tus emociones, lo que hace rato hablaba con Laurita, esta filosofía en la vida del estoicismo, o sea, cómo voy a enfocarme, cómo voy a controlar mis emociones. Y luego lo confunden con una resiliencia, pero aún así muchas veces minimizan y bloquean tus emociones, o sea, por crearte esta protección. ¿Cómo ves, Laura? Perdón. Bueno, yo lo que opine nuestra querida Heidi, que acaba de fallecer su abuelito, ¿Sí? Creo que pues le podemos poner cualquier etiqueta a la muerte, pero el dolor es el mismo. También hace poquito que se fue mi mami y otras personas más en mi vida, y lo único que he encontrado sí ha sido un recurso en mi fe. Así que yo los invito que si están por ahí pasando por algo medio difícil, recordarles que no estamos solos y que sí está Heidi para ayudarnos, para darnos un camino. Gracias, Heidi Villa. Pero ya en nuestra esencia sabemos lo que tenemos que hacer y a quién tenemos que recurrir, porque la muerte es la muerte, la vida es la vida, y cuando, como tú dijiste, Cristi, el estoicismo nos dice que cuando no puedes hacer nada al respecto, pues a ver cómo le haces, o píntale o búscate otro camino. Pues ahí, esa es mi opinión al respecto. Cantinfleada, pero real. Y sobre todo esto que mencionan, ¿no? Por hacernos sentir bien, hacemos otros tipos abrimos ciertos rituales, ¿no? Abrimos político, no llore. Y si quiero llorar, pues lloro, o sea, tengo necesidad de llorar. ¿Qué para tu duelo? ¿Qué necesito hacer para mi duelo? Es más fácil, obviamente, como usted dice, a un adulto el poderle decir, pues sí quiero llorar, pero un niño nada más se queda así como que no está entendiendo nada, doctora. Yo quiero acentuar, antes no había tanta información psicológica o un enfoque de tanatología en este proceso del duelo. Inclusive hasta cuando un familiar tiene una enfermedad, que si pueden ver el proceso de antes, hacerse acompañar, qué necesito, o sea, en hijos, en padres, en hermanos, y después viene el proceso y es importantísimo ahorita que tenemos toda a la mano tanta información y poder acudir a expertos como Heidi. No echen en saco roto, tener ayuda de este proceso con un experto
de la mano como Heidi. O sea, esto va a ser más llevadero. No va a pasar, no va a volver de la muerte, no, eso es la muerte, pero es más fácil si te dejas guiar y de la mano con expertos. O sea, y pues como dice Lauris, ¿en qué me voy a basar? ¿Qué me va a ayudar? Yo sí hago hincapié que así como a veces nos duele una muela y no la atendemos, después nos sale carísimo arreglar eso, igual va a salir la salud mental. Y eso, un duelo te puede destrozar, o sea, como le dije a Lauris, te llevarte al caño, o que no te lleve tantos años como yo y te rompan la burbuja, y poderlo superar en meses, como dice Heidi, pero de la mano con expertos. Sí, y Heidi, gracias una vez más por estar con nosotros. Y sobre todo las personas, bueno, Cristi y su servidora, pues ya por ahí ya recorrimos ese camino varias veces, pero eso no es que nos hagamos las muy fuertes ni nada, pero cuando tenemos a los expertos como a Heidi, que nos abre los ojos, que nos puede quitar culpas, que nos puede enseñar a honrar a los que ya no están en este plano, a mí me parece formidable. Heidi, no sé qué nos quieras compartir al respecto de que la muerte no tiene cómo negociar con ella, o sea, y ya, y ni te avisa. Llega y llega. Sobre todo con los niños podemos hablarles, ellos tienen a la experiencia de los videojuegos, algunos de ellos. Ajá. Entonces, es mencionarles que así como su personaje ya no va a tener vidas adicionales, o sea, el niño de alguna manera, como lo mencionábamos ahorita, puede llegar a esperar una, como que, ¿y cuándo vuelve a venir? O sea, ya, yo sé que está ahí en esa caja, pero ¿cuándo vuelve a moverse? ¿Cuándo vuelve a cargarme? ¿Cuándo vuelve a ir a la nieve conmigo? Y no, o sea, es mencionarles, ¿no? Si nosotros como los años, el tiempo, decía yo, son 6 a 12 meses un duelo normal, un duelo patológico, pues es cuando ya empiezan más años, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir que esté pensando todo el tiempo en esa ausencia o en esa pérdida. Esto quiere decir que algo me conectó y que en ese momento se abrió, pero no quiere decir que yo todo el tiempo esté como en el duelo patológico, sino que, me acordé de cómo tuve una conexión, tuve un chispazo que me llevó a conectarme con, pero no necesariamente quiere decir que yo estoy todo el tiempo pensando en mi mamá o sufriendo, llorándole, no, sino son momentos que me pueden llegar a conectar con. Y eso es también muy diferente a estar todo el tiempo llorando, deprimida, sintiendo la ausencia, es muy diferente. Son maneras de cómo vamos a asimilar. 6 años, tuve un niñito que él vio a su papá cuando falleció recientemente, y entonces me lo traía, ¿no? Para ver a ver qué tanto daño había estado en él. Y él lo único que decía es que, híjola, es que vimos la película que yo quería, pero ya no hicimos lo que él quería. Entonces fue como algo que se quedó pendiente, no porque, o sea, sí, claro, le duele la partida, la ausencia, el juego, pero entonces prácticamente es ir revisando, pero sí de la mano de un especialista. Definitivamente el tema de los duelos son a la par de un especialista. Hay tanatólogos que son especializados en la muerte, pero también habemos psicólogos que abordamos los procesos de vida y de muerte también. De vida, porque también esto le da sentido a cómo quiero que me recuerden, ¿no? También uno de los ejercicios es el obituario, ¿no? ¿Qué me gusta
Entonces esto me puede llevar a cambiar mi estilo de vida, mis relaciones sociales, mis relaciones afectuosas, mi conexión con Dios, mi conexión con los amigos. Esto cambia totalmente. Doctora, yo tengo una pregunta. Cuando fue la pandemia, muchos no se pudieron despedir, ya no volvieron a ver ni siquiera. Es más, no saben si lo que recibieron de cenizas es realmente su familiar. Con eso es algo tan escalofriante, ¿verdad? Que realmente ni siquiera no saben identificar si están viviendo un duelo o como no lo vieron. ¿Qué pasó con ustedes los expertos? ¿Añadieron nuevas técnicas? ¿Tuvieron que tomar nuevos, no sé, maestrías, diplomados? Porque es algo con lo que se atravesaron con algo que no estaba de la mano, o sea, que nadie habíamos vivido. Pero ¿qué pasó con todos estos niños, todos estos adolescentes, todos estos menores que pues hasta la fecha pues no van a poder jamás tener una tumba, una cripta o algo de decir, o sea, sí lo vi, sí lo viví, sí, es más, ni siquiera supieron, a veces estaba enfermo, o sea, nada más entraron a un hospital y ya, ¿qué pasa con este tipo de duelo, con estas nuevas generaciones de lo que ocurrió en la pandemia, estos menores? ¿Qué ha identificado usted que dice, esto es algo nuevo, es algo que no se había vivido? Esto puede darse también como cuando hay una pérdida de una persona, ¿no? Y no la vuelves a encontrar y tú vas dando como el cierre, justamente, ¿no? Ya no la veo, ya no sé dónde pudiera estar y algo te dice dentro de ti, pues ya pueden hacer símbolos, sí, se pueden hacer rituales con estas fotografías, con estos, ¿qué te gustaría decirle? O si esta persona viniera y regresara de la tumba, de la muerte, ¿qué le diría? ¿Qué te diría? Eso es algo muy resignificante para las personas con respecto a la muerte, porque si yo de alguna forma en mi pensamiento, porque sabemos que físicamente no lo voy a tener, pero si en mi trabajo, en mi pensamiento, a decir, bueno, a ver, ¿qué me diría? Si viniera de la muerte, ¿qué me diría? Bueno, a lo mejor me diría que me porte bien, que sea feliz. Este tipo de palabras o este tipo de frases que finalmente nos pueden ayudar a acomodar, sobre todo desde niños nos puede ayudar a acomodar el proceso de la pérdida, el proceso de la muerte. Entonces, a la persona que ya falleció o la persona que está ausente, eso también se puede dar cuando hay una desaparición. Híjola, pues no sé si es el cadáver, no sé si las cenizas fueron de mi persona amada, pero yo creo que más que desconfiar o dudar o cuestionar es si este acompañamiento del profesional, pero sí decir, bueno, ¿qué me quedo de él? ¿Qué me quedo de ella? ¿Qué me enseñó? Porque ahí le voy dando una indicación a mi cerebro para que vaya cerrando. Entonces, básicamente es esta gestal, yo soy gestaltista, entonces, bueno, este cierre que me va a permitir también yo descansar, porque luego estoy yo continuamente buscándolo, continuamente esperándolo, como los chiquitos. En alguna otra ocasión, otro de los niños decía, oye, mi papá se fue al hospital con un dolor de cabeza muy fuerte, resulta que el papá fallece y había comprado unas espaditas para jugar con el niño. El niño le reclamaba, ¿no? Y le decía, oye, es que y estaba enojado el niño, oye, es que mi papá se fue, ya no va a que los niños tengan este enojo y no tratar de se fue al cielo, o sea, en ese momento todavía no es el momento de decirle se fue al cielo y es una estrella. Habrá otro momento más adelante donde sí el niño o la niña ya puede decir, ¿sabes qué? Me da consuelo saber que mi papá, que mi mamá está en una estrella y que me va a estar viendo por todo el tiempo. Y que cuando yo me muera, yo voy a ir al cielo y yo lo voy a volver a ver, yo la voy a volver a ver. Esto es una situación si el niño tiene enojo, pues es válido también permitirle el enojo.
Claro, porque es la realidad, ¿no? De cómo mi punto de vista así humildemente personal, ¿cómo le vamos a decir a un niño no llores, no sufras? Creo que nuestra fe es nuestra mejor arma en esos momentos, porque pueden ser tantas circunstancias de a lo mejor una pérdida en un accidente de un momento a otro, a una pérdida cuando ya han sido algunos meses de estar Agonía. viendo ajá, que no había vuelta atrás. Y creo yo que lo que podemos decirle a esos menores, a nosotros mismos, es que la vida sigue y honrar a nuestros padres, a quienes ya no están con nosotros. Y aunque tengamos 30, 40, 10, 5 años, la muerte es inexplicable y dolorosa, pero también es una experiencia para que podamos salir adelante y ser más fuertes cada momento. Esa es mi humilde opinión. Me gustó ese tip, por ejemplo, lo que dice, o sea, no sé, le pongo una foto, qué significaba esta gestal de manera de organizar la información de manera visual es algo más dinámico, porque de manera visual, pues ahora sí que pueden percibir todo de manera más coherente y más sencilla y pueden ellos ubicar el significado de lo que tenían de esa persona. Y ahora sí que podemos partir en como dijo la doctora, lo quiero recordar, de qué manera, no era un monstruo, no esto, no el otro, pues bueno, lo voy a recordar, lo quiero celebrar, lo quiero, y es que sería más sencillo, como hay otras culturas que lo celebran, o sea, ellos celebran la vida de esa persona que se fue, y es más fácil poder sobrellevar, pero a nosotros, bueno, en nuestra cultura latina, realmente lo sufrimos, es otra manera de llevarlo. Entonces, si nosotros esto lo hacemos de manera coherente, más sencilla, el significado y la experiencia de lo que es la pérdida de nuestro ser querido, pues tendríamos por consecuencia, tendríamos un análisis, pues más sencillo, más fácil de llevar. Pero dijera, nos gusta complicarnos, pero pues es que es el sentimiento que así nos aflora por una crianza, digo, por ideologías, porque pues así es nuestra forma, ahora sí que yo puedo hablar por Latinoamérica, ¿verdad? O sea, lo que sabemos que cómo es el proceso. Sobre todo esto que mencionas, Cristi, de las culturas hispanas o las culturas latinas, que le tenemos miedo a la muerte, a pesar de que esté el 2 de noviembre. Y a pesar de reírnos, o a pesar de todo lo que ya tenemos incorporado del el ritual, el agua, o sea, la comida que le guste, pero nos da miedo, nos sigue dando miedo hablar, simplemente decir o algo para que no les vaya a pasar, como que si jalaras la muerte, hablando o mencionando la muerte, ¿no? Pero sabemos que también esto es irle perdiendo el miedo, es irlo afrontando simplemente, afrontarlo y es bien sorprendente porque con todos los niños que yo he trabajado, los niños saben perfectamente, como decías, Cristi, mi mamá se murió. O sea, ya lo dije, lo solté. Es que como adulto, ¿qué le digo? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sentir? Y es en este sentido también de amor y de protección, el hecho de decir no llores, sé fuerte. Sobre todo también cuando hay este fallecimiento de los papás, del papá varón, decirle al niño, pues tú eres el hombre de la casa y te quedas tú. Qué cabrón. No. O sea, imagínate, es también pesado, ¿no? Qué fuerte. ¿no? Aquí en psicoterapia es la enseñanza de, oye, ¿sabes qué? No le toca al niño y a veces son los papás, ¿no? Cuando yo me muera,
tú tienes que seguir con mi legado, y así se los dicen abiertamente, ¿no? A los niños, y es irle quitando peso también a las palabras, y no quiere decir que con eso no voy a honrarlo, o no voy a recordarlo de forma bonita, sino que yo haré lo que pueda en el momento que pueda, como con las herramientas que tengo. Prácticamente así es. Yo ahorita como niño, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer mucho, no puedo hacer realmente nada, no puedo trabajar, no puedo sustentar. Cuidar mucho las formas, porque ahorita que yo les compartía el hecho de que este niño pierde a su papá y que había tenido estas espadas, el niño luego, como el papá entró por un dolor de cabeza, el niño era estar monitoreando a todos con dolores de cabeza, o sea, ay, si ya, ay, es que me duele la cabeza, te me vas Sí, a pero morir. es un temor latente porque ya vivió esa experiencia. Oiga, doctora, acaba de decir No, es algo que bien había... importante. Es más fácil, no quiero decir esto más fácil, no sé si es manera cruda de decirlo, pero es más fácil de llevar para un niño que se muera el papá, que se muera la mamá. Me refiero porque como el papá siempre está trabajando, algunos viajan, no están 100%. Entonces, cuando se va la mamá, a veces es una destrucción total para tu vida, porque se mueve todo tu mundo desde que te alimentas simplemente. Y papá, pues papá es el que sale a trabajar, todo eso. Es más fácil de llevar cuando se va papá que cuando se va mamá. No debería ser así porque debería ser un balance. Fíjate, Cristi, que a mí me han tocado fallecimientos de hombres, o sea, papás. En el tema de la mamá, solamente me ha tocado un caso de un niño. En este punto sí fue difícil, pero yo no sé qué tanta cercanía tenían los otros niñitos con su papá, porque fue muy impactante. O sea, esto que les cuento de uno de mis Paciente. otro las espadas con su papá, como los planes. El otro caso era, híjola, pues mi papá me llevaba a la oficina. Era un involucramiento muy saludable de estas generaciones nuevas en donde ya el papá empieza a tomar este involucramiento, que sabemos que no va a ser igual que mamá, porque mamá, digo, no me dejarán mentir, mamá, estamos todo el tiempo en todos lugares nos les aparecemos, ¿no? Depende mucho de cómo era la relación con papá y cómo era la relación con mamá. Hay niños que tienen una conexión mucho más fuerte y te lo dicen abiertamente, no, es que yo quiero más a mi papá, pero no le digas a mi mamá. Entonces, juegan este amor y hay mucha más conexión con papá. Entonces, dependiendo más bien de cómo es la cercanía que tengamos con uno o con otro, con los miembros mismos, vamos a afrontar la pérdida y cómo vamos a ir sintiendo este dolor. O sea, el dolor de la pérdida va a estar, pero si a lo mejor es mi mamá 24/7, me va a doler más que a lo mejor mi abuelo, que estaba ya, que ya era menos el contacto con él, ¿no? Sí, es exacto. También coincido con usted, doctora, de que a lo mejor hasta puede ser una tía o una abuelita, pero es tanto el contacto, tanto el amor, tanto el 24/7 que puede doler igual o más. Esas barreras de que se murió mi mamá y es lo peor que me puede pasar y a lo mejor estábamos más cerca de otras personas, pero el dolor sigue siendo el mismo, la muerte sigue teniendo la misma cara de no te vuelvo a ver jamás. De no te vuelvo a ver y qué quedó pendiente. Ajá. Buen punto. Hace rato, cuando hablaba la doctora, me acordé de ese punto. Tal vez a muchos les duele esta parte de, te quedó algo pendiente, se dijeron todo, pero para un niño es bien difícil decirme, pues de grande, se lo preguntó un vecino que hace poco falleció su mamá, y estamos hablando de un señor grande, entonces yo
pues lo vi sufrir, ¿verdad? En esos días, en ese momento cuando la señora falleció, pues me tocó estar ahí con mis vecinos. Pero yo le dije, te quedó algo pendiente, se dijeron todo, ¿tienes algún cargo de conciencia? Y obviamente como adulto sabe qué contestarme, si sí, si no, estamos bien, estamos en paz, estamos a mano, pero para un niño pues claro que le quedaron muchas cosas pendientes, claro que le quedó toda una vida disfrutar, porque fue un cortito tiempo, una vida súper chiquita que apenas, inclusive a veces no conocimos totalmente a nuestra mamá, a nuestro papá, no los conocimos por completo, inclusive a veces hasta su carácter, porque fue tan breve el momento, los años que se vivieron, que obviamente les quedó muchísimas cosas pendientes. ¿Cómo es esto? Sí, y también quiero lo mismo, o sea, por ejemplo, cuando mi mami se fue, creo que yo sí no dejé cosas pendientes, pero cuando eres un niño ni siquiera sabes cuáles son las cosas pendientes o las cosas que te tocaba vivir con esa persona, entonces ahí yo creo que nos salteamos esa parte porque pues, algo fue, la vida les quitó algo. No es posible, como que se murió mi mamá si yo tenía 7, 8 años, como te pasó a ti, Chris, y que ya, pues ya cuando estamos grandes o vamos entendiendo un poquito o que creemos, presumimos, pero ya no podemos decir, te faltó decirle algo a tu mami, pues que la amo. Y acaba de decir algo bien importante, Laurita, doctora Heidi. De grandes, lo que nos duele y lo que nos da nostalgia son los recuerdos que sí lograron recrear con todo ese tiempo y años que lo hicieron. Pero de chicos es esta parte de no voy a poder vivir un festival de Día de las Madres, mis disfraces que me hacía, o sea, todas estas cosas que ya no hay tanto recuerdo, no hay tanto que recrear, sino aquí es todo lo que se me quitó, todo lo que la muerte me arrebató. ¿Cómo lo construyo? Simplemente pasa los años y se te va olvidando, en mi experiencia, hasta el tono de la voz de mi mamá. O me ha pasado, por ejemplo, encontrar, no sé, la mejor amiga de mi mamá y de repente me platican alguna experiencia, alguna anécdota entre ellas y, ay, a tu mamá eso, a tu mamá le gustaba esto, entonces, o reaccionaba así, o se reía por eso. Entonces a veces yo digo, híjole, o sea, realmente tuvimos la oportunidad, los que perdimos a nuestros padres de pequeños, conocer realmente o sea, a veces ni los conocíamos, realmente los vamos recreando y haciendo una figura. Porque lo que se nos arrebató. Exacto, ¿no? Vamos haciendo como una imagen y para mí mi mamá fue la más dulce. A lo mejor yo tengo hermanos más grandes y con ellos fue bien autoritaria. Y a lo mejor para mí yo la quiero recordar especial, que me daba piojito así, que me daba esta cariñito así, o sea, yo puedo recrear y finalmente esto que mencionas, Cristi, justo es algo bien fuerte, ¿no? Cuando la voz se va olvidando, cuando ya no siento, o sea, ya físicamente su mano, su abrazo, el olor, la esencia, sentir que de verdad ya se está desvaneciendo, es yo creo una de las partes más importantes, pero pues bueno, justo para videos ahora que hay videos de todo lo que hacemos, tener videos, tener tantas cosas, ¿no? Ahora hasta los programas que pueden recrearte la foto y que tú dices, híjola, qué maravilloso, ¿no? Porque ves expresiones o te ayuda a conectarte. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un tiempo donde es fácil hablar de la muerte, porque podemos ir cambiando esta ideología de no llores, sé fuerte, no.
creo que estamos en esta generación donde podemos ir cambiándolo y creo que es como que lo que se nos está quedando ahí en proceso para seguirlo trabajando en estas generaciones, el darle la voz al niño, decirle, oye, ¿qué sientes? ¿Quieres ver a tu abuelo? Está en esta caja, ya no va a poder moverse, ya él está ahí, ya no lo vamos a tener en casa. ¿Quieres verlo? ¿Quieres despedirte o no? También darle la voz y decirle, ok, no quieres, perfecto, te respeto, ¿no? Porque también luego hay papás que quieren que el niño vea y son imágenes, no me dejarán mentir, Laura, Cristi, que se quedan y si yo te pregunto cómo es esta imagen, tú describes tal cual y son imágenes bien fuertes, ¿no? Sí, total. Y es que sabe que, doctora, bueno, a mí me pasa que yo siento que, o sea, yo tengo actualmente 40 años y definitivamente alguna vez platiqué con la esposa una amiga mía actualmente, su mamá falleció igual de chica, entonces hemos tenido muchas similitudes hasta la forma y todo, ¿va? Algo que sí se quedó es como si definitivamente eternamente vive una niña con nosotros, un niño, un infante que se quedó, el que cuando tienes hasta un problema, no sé, con tu pareja, en la vida, o sea, siempre va a quedar este hoyo que dice, pues hoy sí quiero a mi mamá, hoy sí quiero irle a llorar, hoy sí quiero que esté aquí, hoy sí, esa parte que no se ha cubierto con nada. O sea, esa parte pues sí, este acompañamiento, este consuelo de correr con la mamá para todo. Y eso en mi experiencia y platicando con ella, coincide en que, pues eso, ella ya lo ha superado, ¿verdad? En su forma y creo que mejor que yo, pero sí coincide en que tiene así como que esa niña que puedes ver ahí en el rincón queriendo irle a llorar a su mamá, papá, el decir, pues hoy me arrugaron la nariz o me sacaron la lengua y quiero decirle a mi mamá, ¿sí me entiendes esta parte? Y pues, ¿qué le digo? Para mí este programa, fue como haber encaminado un poquito, enfocado un poquito. Espero que los que nos hayan escuchado, les haya ayudado los consejos de la doctora. Por ejemplo, a mí esta parte de lo de la foto, o sea, yo nunca lo había visto así como que, pues, hazlo aquí dinámicamente, o sea, llevas este proceso que nadie nos pregunta, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Porque de grande, por ejemplo, con Lauris o con mi papá me dice, no, pues cuando yo muera quiero esto, quiero lo otro. Sí, pues tal vez me puedes decir que quieres que te entierren en París y si no tengo la posibilidad económica, pues no va a pasar. Ahora sí que tú ya no vas a estar ni te vas a enterar, pero ¿qué voy a hacer yo por el duelo? Por el mío, el que yo estoy sintiendo. Tú me estás diciendo que yo cumpla esta voluntad tuya, pero porque ya eres un adulto. Hay un trato. Hay un trato hasta decirle, no me vas a venir ni a jalar las patas, dijéramos los mexicanos, ¿no? O sea, hay un trato, pero sí, en un niño pues no, o sea, normalmente los niños ni siquiera nos despedimos, porque nada más, es más, si está tu familiar enfermo, se lo llevan al hospital y nada más donde lo viste, porque ni siquiera vas a entrar a un área, así como todos los grandes, esposo, papá, hermanos, entraron a despedirse de ella o de él. Y aquí el niño nada más cuando se fue, tal vez dormiste ese día en la noche, como en mi caso, yo dormí ese día con mi mamá, se la llevaron al hospital, la vi un día antes y se supone que iba a salir y ya no pasó. Y muchos pasamos esa parte de que nos despidieron como hermanos, como papás, como mi papá que se despidió y como este niño que le pasó con su papá, que entró por un dolor de cabeza y mamá sí estuvo con él, pero él ya no lo vio porque ya no puede pasar ni esas áreas. Y esa parte, o sea, esa fotografía en movimiento de tu vida se va a quedar, eso, para toda tu vida, no va a estar para consolarte, independiente de para protegerte, para decirte, pues si ese niño te está haciendo la vida imposible, suénatelo o no te lo suenes, o sea, ese tipo de cosas que todos los demás lo ves que lo están pasando, papá, más niños de tu salón. Y este duelo también, doctora, también va para todos esos papás o mamás que tienen separados a sus hijos y que inclusive para ellos y para ella y para él están muertos, la contraparte se lo hacen ver al hijo y crecen así, como si papá o mamá está muerta y lo separan
sea, tengamos más prudencia de lo que podemos hacer con un ser humano y cómo lastimarlo. Sí, porque, bueno, llegamos ya al final de este programa y también se me movió así el tapete cañón, y más, me sentí un poquito más tranquila porque estoy con una amiga, pero también con una experta y con también, aparte de experta, amiga, licenciada, un abrazo, muchas gracias de parte de Sincronizados, de parte de Velascotti Productions, entre ella, nuestra primera invitada en esta nueva temporada. Un abrazo muy grande, un agradecimiento infinito. ¿Cómo le gustaría cerrar este programa, Heidi? Muchas gracias. A mí me gustaría cerrar este programa diciendo, si con mi mamá, aun y cuando solamente sea en mi pensamiento. Si necesito hablar con mi abuela, quiero hablar con mi abuela y quiero conectar con mi abuela, que tampoco es que a lo mejor van a decir que estoy loca. No, necesitas en ese momento conectar y está bien, porque finalmente nuestro cerebro va a recibir esta información como si fuera cierto. Entonces, ¿podemos hacerlo? Claro. Ponérmela, claro que sí, me la pongo y me abrazo y la abrazo y recibo como si ella me lo estuviera dando, ¿no? Son rituales, son formas que a mi cerebro le ayudan como a ir aterrizando esto, ¿no? Sí. La verdad es que si podemos con esto o no podemos con esto, tenemos que recurrir a los expertos, sobre todo si tenemos menores en casa. Y corto la transmisión porque se me acaba de agotar la batería. Un abrazo muy grande, Heidi. Un honor que haya sido nuestra madrina en esta temporada. Cris, hermanas forever, amigas, y los esperamos el próximo jueves con un tema así tan heavy como este. En serio que sí me movió el tapete. Heidi, gracias, eres fabulosa. Un abrazo a cada chicas, una. gracias. Heidi, muchas gracias. Aterricé después de 40 años contigo el día de hoy. No son coincidencias, en mi ideología son diosidencias. Les mando un abrazo a cada una, a cada persona que nos ve y que nos escucha. Y pues bueno, ya saben, de la mano de los expertos. Y también les mando un abrazo aparte y mis respetos por la pérdida de las que hemos atravesado. A ustedes y a cada uno de la audiencia. Bye, bye. Con mucho amor, con mucho respeto, los vamos a tener siempre con nosotros. Un abrazo. Les mandé una foto ahorita en el chat para que vean que ya la computadora me puso una luz azul que ya estuvo, ya no alcanza, pero casualmente alguien nos acompaña porque alcanzamos a terminar el programa con mucha dignidad. Muchas gracias. No olviden, los jueves son entre ellas Sincronizados, Velascotti. Cuídense mucho y saludos a David de la Olla, saludos a Claudia López, saludos a todos la audiencia de Sincronizados, Laurita. Y pues ahora sí. Dale fina. Ok, si quieren apagar, ya no me responde aquí los controles, pero ya. Perfecto.